nacional, pero ve entre nosotros Esteban González Pons, un fenómeno. Hace menos de una semana, Rajoy te nombró en televisión como metáfora del futuro, y desde entonces miles de personas no han dejado de burlarse de ti. Si hubieras sido un chico, no les habría dado tanta risa. Ya se sabe que los españolitos que vienen al mundo no son cursis. Las españolitas, por lo visto, no pueden evitarlo. Convencido de no estar exagerando, pienso que la discriminación de todas las mujeres empieza con la burla impune sobre una niña por el mero hecho de ser una niña. En España, desde que empezó el año, cada 3 días una mujer muere maltratada por su pareja. Pero antes es el cobrar menos en el trabajo. Pero antes es el no compartir las tareas domésticas. Pero antes es el quedarse más tiempo en el paro. Pero antes es que las mujeres no entienden de deportes, de coches ni de bancos. Pero antes es el último que llegue es una chica. O lloras como una nena, o sois unos bragazas. Pero antes es que resulte progresista que las niñas vayan con la cabeza cubierta a la escuela. Pero antes es la cultura y la educación. Pero mucho antes de todo eso es que las niñas son cursis y los niños el verdadero porvenir. Rajoy dijo que quería que fueras y te sintieras libre en cualquier parte de España y que en cualquier lugar fueses tolerante con quienes son libres como tú. Dijo que te quería amada por los tuyos, viviendo en una casa que tu familia pudo pagar con sus trabajos, y reclamó para ti el derecho a la educación como las mejores, y después de todo eso te pidió que aprovechases tus oportunidades. Unas oportunidades que tu madre, tu abuela y tu bisabuela no pudieron disfrutar. Y desde entonces muchos se han mondado y se han partido de la risa porque es una cursilada imaginarse el futuro con calcetines de niña. Sé que probablemente no existes. Sé que no estás hoy por aquí y que de hecho aún no eres lo que llegarás a ser, porque nuestro país, desgraciadamente, aún tiene mucho que mejorar. En España, el futuro se escribe con nombre de mujer. Infinitos besos, niña. Cuentas conmigo y con todos nosotros. Con todos vosotros, el presidente de la Generalitat Valenciana, nuestro presidente, Francisco Camps. Presidente de la Generalitat, a todos vosotros, ciudadanas y ciudadanos de esta comunidad, creo que es bueno que recordemos también qué ocurría cuando gobernaba el socialismo, aquí y allí a la vez. Esta tierra no tenía expectativas, esta tierra no tenía futuro, esta tierra no contaba absolutamente para nada, no había inversiones en infraestructuras, no había expectativas para el agua, nuestros sectores productivos estaban dañados por políticas que siempre estaban en contra de nuestra agricultura, de nuestra industria y de nuestro turismo. Con los gobiernos del Partido Popular, la Comunidad Valenciana empezó a escalar puestos entre las comunidades autónomas de España y entre las regiones más prósperas de Europa. Por eso esta comunidad tiene que votar popular, porque es su futuro. Desde el Govern de Madrid ens demana el vot als que estimen la nostra terra, el nostre passat, les nostres tradicions i el nostre futur. El vot valencià és el vot al Partit Popular i Mariano Rajoy serà l'ajuda necessària per al futur de la nostra terra i de la nostra comunitat. En Mariano Rajoy el futur és un futur segur per a tota la comunitat valenciana i per a la nostra manera d'entendre
depende el futuro de la solo mira los titulares de los periódicos. Y cuando lee el titular y piensa que la cosa quedó bien... ha reiterat el seu compromís amb les persones i les famílies. És la 5a festa de les famílies organitzada pels populars valencians, un dia de celebració multitudinari per enfilar els últims dies d'esta campanya. Els xiquets i les famílies han sigut els protagonistes d'esta festa encapçalada pel president dels populars valencians, Francesc Camps, i pel cap de llista per la província de València, Esteban González Pons. També ha estat l'alcaldessa de València, Rita Barberà, que ha assegurat que Zapatero ha dilapidat l'economia i que la solució és Mariano Rajoy. No resisto más 4 años de Zapatero. No lo resisto más. Ni yo, ni nosotros. Ya está bien de destrozar España. Ya está bien de destrozar la economía. Mariano Rajoy, vota Partido Popular.